En el año 2015 aproximadamente, entre mi esposa y yo, quien en aquel momento era mi novia, nació un sueño. ¿Ok? Ese sueño era conocer Machu Picchu, viajar. Realmente fue ella quien lo propuso. En ese momento yo prácticamente ni siquiera sabía qué era Machu Picchu, dónde estaba, etcétera, etcétera. Había visto alguna foto por allí. Eh, pero realmente en ese momento era solo una utopía porque no contábamos con los medios, pero ni soñando, para salir de Venezuela y emprender un viaje de esa magnitud que representaba, según nuestras cuentas, alrededor de fácil $1000, ¿no? Al menos según lo que nosotros sentíamos y más o menos habíamos curioseado que podía costar ese viaje. Entre los dos, en ese momento ganábamos menos de $100. Era un momento en el que en Venezuela había una crisis, sigue habiendo una crisis, pero en ese momento la crisis era profunda. Realmente era grave la situación y era extraordinariamente difícil conseguir dólares. Pero pasó que casi de manera accidental, una persona se acercó a nosotros y nos comentó a modo de casi misterioso, casi de un mito urbano, todo este asunto, que existía la posibilidad de ganar dinero trabajando a través de internet, haciendo lo que nosotros hacíamos, que era fundamentalmente diseño gráfico y arte digital. En este momento histórico eso es absolutamente común, pero en ese momento era, o por lo menos para nosotros dentro de Venezuela, era una idea loca. O sea, no tenía sentido, de hecho, no podíamos creer en eso. Pero nos atrevimos a probar y empezamos a postular en diferentes plataformas de freelancer y poco a poco empezamos a notar que era factible y casi de manera accidental un día se lograron hacer $10, 15 días después se lograron hacer 20, $30 y el siguiente mes se hicieron $50 y el siguiente mes $100 y en algún momento entendimos que realmente era factible y que ya dejaba de ser un sueño, una utopía, esa idea de viajar para empezar a convertirse en una meta. Seguimos avanzando, el trabajo siguió evolucionando, los ingresos siguieron creciendo y poco a poco empezamos a planificar y se rompió el mito y la idea y el fantasma en nuestra mente de que aquello era imposible, que era un sueño pero era imposible y se volvió una meta. Una meta que planificamos, que organizamos financieramente y que empezamos a trabajar gradualmente con el firme propósito de recaudar una cantidad de dinero para poder hacer realidad ese sueño. De hecho, tomamos la decisión de expandir ese sueño y no solo ir y conocer Machu Picchu, sino recorrer Sudamérica durante 6 meses y tomamos la decisión de hacerlo en bus, ¿ok? No en avión porque queríamos tener por un lado contacto directo con la carretera, conocer gente y por otro lado porque teníamos miedo a volar en avión, obviamente todos los aviones vuelan, pero el punto es que había cierto pánico a montarnos en un avión y nos pareció una nota viajar en bus y eso hicimos. Nosotros salimos, pasaron un periodo de tiempo más o menos largo y en el 2016, si mal no recuerdo, salimos de Venezuela y nada, empezamos a hacer realidad ese sueño. Yo recuerdo de manera muy clara que cuando nosotros cruzamos la frontera, porque vivíamos en Mérida y cruzamos en la frontera colombo-venezolana, que, o sea, en ese momento cuando cruzamos por fin la frontera y estábamos en Colombia, o sea, no podíamos creer que se estaba empezando a hacer realidad. Aun cuando ya teníamos meses, aun cuando ya teníamos dinero, que ojo, no es que éramos millonarios, básicamente llevábamos el dinero justo y teníamos que rezar para que no pasara absolutamente nada, porque si no, o nos devolvíamos o teníamos que, o sea, no sé qué hacer, porque la cantidad de dinero que teníamos era justa. Viajamos, recorrimos Sudamérica durante un año. ¿Okay? El viaje de 6 meses se expandió a un viaje de un año y durante ese año recorrimos alrededor de 9000 kilómetros, 25 destinos turísticos y ciudades importantes en Sudamérica. Fuimos a Machu Picchu, por supuesto. Conocimos el Salar de Uyuni. Estuvimos en Lima, vivimos en Cusco, vivimos un rato también en diferentes ciudades de Colombia, Ecuador, Perú y finalmente, después de cruzar Bolivia, llegamos a Chile, en donde decidimos
hacer una pausa, que se ha extendido un poco más por algunas razones que en algún momento les comentaré, pero ha sido una grata estadía porque hemos podido reorganizarnos para muy pronto reemprender y continuar nuestro viaje, terminar de recorrer Sudamérica y pasar a otro continente. El punto es que consideramos que viajar es algo que realmente no solo merece la pena, sino que debería ser obligatorio, porque la manera como tú te expandes como ser humano, como persona, cómo creces, cómo aprendes a valorar la tierra, cómo aprendes a valorar a las otras personas independientemente de de dónde vengan, de qué idioma hablen, es extraordinario. O sea, no existe una manera en que un ser humano pueda crecer más que viajando, conociendo otras personas, conociendo otras culturas, comiendo otros tipos de comida. Y eso por un lado, y por otro lado es la realidad hoy en día más que tangible, mucho más, y se volvió mucho más porque se adelantó 5 años después de la parte más compleja del COVID, de todo el problema de la pandemia. Hoy en día ya sabemos que se puede hacer, pero parece mentira. Aún hoy, nosotros nos encontramos con personas a las que les comentamos que trabajamos a través de internet, que cada vez que queremos viajamos y por unos días, por una semana, por unos meses nos ubicamos en otra ciudad. Y al contarle eso a otras personas, muchas se quedan atónitas. O sea, no pueden creer que eso sea factible y es increíble que eso está pasando en el 2022. El punto es que nos sentimos profundamente orgullosos de eso tanto, que la única manera de retribuirle eso al universo es contándole estas historias para que ustedes también se motiven, entiendan que este tipo de cosas realmente se pueden hacer y que es algo que deben hacer. Es un asunto de responsabilidad humana y de amor con nosotros mismos, atrevernos a viajar y a conocer el mundo. Y ese crecimiento va a representar un crecimiento interno brutal. Así que, como cierre de esta historia, sencillamente quiero invitarte a que consideres seriamente, independientemente de cualquier barrera que creas que tienes en tu vida, a que viajes, que salgas de tu casa, que recojas a tus hijos, porque ese es uno de los tabúes más grandes que existen en torno a esto. Que recojas a tus hijos y viajes con ellos, porque para ellos va a ser mucho más valioso conocer, por ejemplo, la Piedra del Peñol en Colombia, estando allí, subiendo las 700 escaleras, ¿ok? Y que al siguiente día les duelan los músculos, ¿ok? Va a ser mucho más educativo que ellos conozcan ese tipo de cosas estando allí e interactuando con esos lugares y con esas personas. Y independientemente de lo que estés haciendo hoy en día para ganar dinero, te garantizo que existe un modo de hacer lo que haces a través de internet. Existe un modo en el que puedes hacer eso a través de internet y ganar 2, 3, 4, 5 veces más dinero del que estás ganando en este momento. Eso no es una utopía, es una realidad. Y es una realidad extraordinaria que tienes que sacarle provecho. Así que ahí te dejo esa. Tú decides qué haces. Y tienes que saber que yo y mi esposa, aunque no está aquí frente a cámara, pero está aquí, estamos aquí para servirte. Si tienes alguna duda, por favor escríbelo en nuestros comentarios. Si quieres saber cómo se hacen las cosas, cómo se vive en línea, cómo puedes tener un trabajo remoto, por favor manifiéstanoslos, cuéntanoslos y con gusto te vamos a contestar. Así que ya sabes, a hacer maleta, a salir de viaje y a crecer y a disfrutar. Que pasen feliz noche y nada, se acabó otro capítulo de Mundo Green Dog, así que pásenla bien. Chao.